El nuevo estudiante apenas había pronunciado una palabra desde que se transfirió, mantenía la cabeza baja, siempre sentado en silencio, pasaba desapercibido para la mayoría, pero no para las chicas. Una tarde, mientras dormía una siesta, las chicas admiraban su apariencia, y una de ellas incluso tomó una foto furtiva. Más tarde, se la mostró con una sonrisa tímida, pero justo entonces, su novio entró. Al verlos juntos, comenzó a burlarse del nuevo chico por ser tan callado y delgado. La chica lo ignoró, diciéndole a Toksu que simplemente se sentara ya que la clase estaba por comenzar. Más tarde ese día, Toksu vio a su novia abanicando al nuevo chico nuevamente. Ella ni siquiera lo miró, solo se sentó cerca de Jan. Debido a esto, tú no pudo concentrarse en su juego y de repente, una pelota le golpeó justo en la cara. Al principio, se rió con una mirada fría hacia la pareja, pero después del juego, tú rapó la cabeza del chico que lanzó la pelota porque nadie tiene permitido avergonzarlo en público de esa manera. Por coincidencia, ese era exactamente el lugar donde Ji-Yan pasaba el rato después de los bocadillos, así que vio todo. Al darse cuenta de esto, tú amenazó con darle a Jun el mismo corte de pelo, pero el protagonista no dijo una palabra, solo lo miró con calma. Tú lo intentó, pero no pudo obtener una sola reacción de miedo de él, así que retrocedió, afirmando que no lo haría solo para evitar drama con las chicas de la escuela. Esa noche, cuando Jason iba de camino a casa, dos estudiantes se le acercaron y dijeron que el novio de la chica quería verlo. Cuando Jason llegó, el novio le mostró el teléfono de la chica. Su fondo de pantalla era la foto que ella había tomado de Jason. Ella le quitó importancia, diciendo que no significaba nada y que Jason debería simplemente irse. El novio, enfurecido, de repente la abofeteó con fuerza, derribándola al suelo. «Porque estás de su lado en lugar del mío», gritó. Ella se mantuvo firme. «Te haces llamar mi novio, pero siempre estás de fiesta con otras chicas». Furioso, él la pateó en el estómago, justo cuando levantó su mano para golpearla de nuevo. Jason intervino y bloqueó el golpe. El novio golpeó a Jason con todas sus fuerzas, pero no tuvo efecto. Cuando atacó de nuevo, Jason esquivó rápidamente y entregó un poderoso puñetazo que lo derribó al suelo. Todos alrededor cayeron en silencio, impactados. Los otros Metoun se lanzaron contra Jason, pero él los derribó uno por uno. Luego se volvió hacia el novio y comenzó a golpearlo repetidamente hasta que la chica intervino y lo detuvo. Fue en ese momento cuando ella se dio cuenta de que el chico callado no era solo silencioso, llevaba una oscuridad oculta dentro de él. Justo cuando salía de la escuela, fue testigo de una escena perturbadora. Los chicos estaban acorralando a Jisung, arrastrándolo por la fuerza para encontrarse con Tatu. Ella se quedó allí por un momento, observando desde la distancia, tratando de entender la situación, pero no podía simplemente marcharse. Tomando una decisión rápida, decidió seguirlos. Agarrando su paraguas con fuerza, corrió hasta la esquina y se escondió en un lugar para observar. Al asomarse, vio a Jess entregando puñetazos y patadas a todos los chicos. Parecía un animal fuera de control mientras los chicos gritaban desesperadamente que se detuviera. Ari estaba paralizada, presenciando esa escena aterradora. Mientras se iba, el chico, visiblemente impactado por lo que había sucedido, pasó por el lugar donde la chica se escondía bajo su paraguas. Se miraron el uno al otro por un breve momento. Ella entonces le ofreció refugio bajo su paraguas. Sin embargo, Jisen simplemente le dio la espalda y se fue, empapado por la lluvia. A la mañana siguiente en la escuela, los estudiantes notaron temprano la ausencia de Tu. Sin embargo, su ausencia no era inusual. La ausencia de Jisen, sin embargo, atrajo más atención. La amiga de Yana estaba triste, sintiendo que sin Jison, todo parecía vacío. Mientras pensaban en el chico a poca distancia, el chico que presenció a Jison golpeando a los Metouns estaba relatando los eventos a un hombre. El hombre, sorprendido de descubrir que Toksu había sido golpeado y ahora estaba hospitalizado, cuestionó al chico sobre la condición de su amigo. El chico respondió que Toksu necesitaría estar hospitalizado por un tiempo debido a fracturas faciales y que no quería visitas porque encontraba la situación vergonzosa. También mencionó que 4 personas resultaron heridas. El hombre entonces preguntó quién sería el individuo capaz de derrotar a Toksu en términos de fuerza física. El chico reveló que era un tipo llamado Jisen, un estudiante de transferencia que no hablaba, por lo cual nadie sabía nada sobre él. El hombre parecía consternado al saber que 4 personas habían perdido ante un joven desconocido. Uno de los secuaces del hombre agarró al chico por el cuello, cuestionando si se estaba escondiendo para evitar ser arañado. Él respondió que simplemente no se acercó porque consideraba injusto 5 contra 1 y por eso no intervino. El secuaz arrojó al chico contra la pared mientras lo que parecía ser el jefe preguntó de dónde había sido transferido Jason. El chico respondió que nadie sabía porque Jason nunca hablaba literalmente. El hombre corpulento abofeteó al chico, llamándolo inútil. Luego preguntó si este Jason poseía alguna característica llamativa, algo que pudieran identificar inmediatamente. Algo avergonzado, respondió que Jason era tan guapo que ganaba favores de las chicas con un estilo de modelo y también parecía ser rico. Mientras exponía sobre el encanto del joven, el hombre corpulento lo golpeó nuevamente.
preguntando si estaba enamorado del chico. Mientras tanto, el jefe simplemente trataba de entender la historia de ese estudiante de transferencia silencioso y misterioso llamado Jason, un luchador con una apariencia atractiva que era una mercancía rara. El hombre se absorbió, reflexionando sobre cuán atractivo era Jason. Al día siguiente, de vuelta en la escuela en su rutina normal, Ji se dirigió a los casilleros para guardar sus pertenencias. El chico estaba allí espiándolo, había recibido órdenes de investigar qué tipo de persona era Ji-sun. Enfrentando la mirada furiosa del jefe, simplemente había aceptado que debería investigar al tipo. Sin embargo, cuando llegó el momento de cumplir la tarea, lamentó estar en esa situación. Ji-sun abrió su casillero, que estaba prácticamente vacío. El teléfono que yacía dentro comenzó a vibrar, recibiendo mensajes. Recogió el teléfono para revisar los textos que lo felicitaban y le informaban que había recibido ese teléfono gratis. Era un teléfono viejo, pero la charla de texto funcionaba y la persona del otro lado escucharía cualquier inquietud que Jess pudiera tener. El protagonista miró alrededor buscando a alguien observándolo. Sin embargo, no vio a ninguno de los dos que se escondían. Alguna chica le había dado el teléfono a Jisen y parecía nerviosa por la situación. Sin embargo, él pareció ignorar el gesto, simplemente dejando el dispositivo en el casillero y se alejó con calma. El chico observándolo aprovechó la oportunidad para tomar el teléfono que Jison había dejado atrás. Al agarrar el teléfono, comenzó a verificar el tipo de dispositivo y si estaba desbloqueado. Recibió un empujón en su espalda que lo hizo caer al suelo. La chica que lo había empujado tomó el teléfono y huyó corriendo. El chico permaneció en el suelo, preguntándose qué había pasado y quién era esa chica. Se irritó con tal grosería, cuestionando por qué los Metouns eran tan feroces últimamente. Yuri le estaba contando a Yana sobre el caniche de su tía que había dado a los cachorros y que planeaba adoptar uno, pero su padre no lo permitiría. Sin embargo, notó que Yana no estaba prestando atención ya que estaba absorta en pensamientos nuevamente. Ella cuestionó si estaba preocupada por Jison ya que era el segundo día que faltaba a clase. Mirando hacia adelante, vio a Jison. Allí estaba con buena postura y una mirada desprovista de vida. Cuando Yana lo vio acercarse, se congeló, entregó sus pertenencias a su amiga rápidamente y corrió hacia el chico, dándole un abrazo apretado, sorprendiendo a todos con el acontecimiento. Con lágrimas en los ojos, expresó su preocupación y preguntó si estaba bien. Declaró que nunca olvidaría que él había salvado su vida. El chico observándolo confirmó su teoría. A las chicas les encantaba Jison. Anotó datos sobre Jison en su teléfono, registrando que llegó un poco tarde, que a las chicas les gustaba, pero que también aún no hablaba. Al final del día, al salir de la escuela, el protagonista siguió el mismo camino de siempre. Algunos hombres lo estaban esperando en esa ruta. Al divisar al chico, uno de ellos notó que realmente se destacaba de los demás, alertó a su compañero con un silbido. Siguieron al chico en sus motonetas, lo rodearon, tratando de intimidarlo y evitar que se fuera. Preguntaron si era Jison, y como se esperaba, el chico no respondió. Su falta de respuesta, sin embargo, confirmó que era a quien buscaban. Entonces el hombre le ordenó que se subiera a la moto, afirmando que había venido a recogerlo. Le preguntó a Jison si alguna vez había escuchado de Condoil de la Escuela Técnica Industrial de eso. Explicó que al entrar al segundo año, Condoil se había convertido en una leyenda, alcanzando el top 3 de la escuela, y que no había nadie que no lo conociera. Después de todo, Deso estaba en una dimensión diferente de la escuela de Jisen, que era un mero punto de encuentro para nerds. Agregó que Kang deseaba conocerlo, garantizando que no necesitaba temer porque por ahora, era solo una invitación y no moriría. Sin embargo, Jisen permaneció inmóvil, irritándolos hasta el punto de que comenzaron a gritar, ordenándole que se subiera a la moto. Uno de los secuaces agarró la mochila del chico y preguntó amenazadoramente si prefería subirse a la moto después de no poder caminar o si se subiría mientras aún estaban siendo amables. Jisen, sin embargo, simplemente dejó caer la mochila y continuó su camino. Eso enfureció a los atacantes que rápidamente se pusieron en persecución de Jis. El chico se metió en el primer callejón estrecho que encontró. Uno de los hombres tratando de seguirlo perdió el giro y golpeó la pared. El otro, sin embargo, continuó la persecución. Ni siquiera una escalera gigantesca detuvo al perseguidor, quien rápidamente la subió con la motocicleta. Cuando estaba a punto de atrapar a Jison a mitad de la escalera, el chico con una simple patada a una de las bolsas de basura, la levantó y la arrojó al motociclista. Esto lo envió rodando por las escaleras, motocicleta y todo, aterrizando encima de los otros secuaces que acababan de llegar después de su accidente con la pared. Al presenciar la motocicleta caer por las escaleras, uno de los secuaces preguntó al otro, perplejo, ¿qué hiciste? Ambos se levantaron y corrieron, tratando de atrapar al chico que ya se estaba alejando. Lo vieron girar otra esquina estrecha y aceleraron el paso para alcanzarlo. Sin embargo, al llegar al lugar donde Jisen había girado, se encontraron frente a otra escalera gigantesca. A mitad de ella, divisaron a un chico huyendo. Cuando finalmente lograron atraparlo y darle la vuelta, se dieron cuenta de que no era la misma persona que estaban persiguiendo. Esto los enfureció aún más. Agresivamente, desataron su ira en el chico desconocido simplemente por estar allí en el momento equivocado. Mientras maldecían y agredían al joven,
Jis los observaba desde los tejados y se fue sin ser notado nuevamente. De vuelta en la base de los Metouns, los hombres informaron que habían fallado en capturar a Jisen. El hombre gordo de mal temperamento los maldijo por su incompetencia y los pateó. Ambos afirmaron que el chico había huido por un callejón que parecía más un laberinto, haciendo su captura imposible. El jefe, Kang Doi, dijo que su ansiedad crecía con cada momento que pasaba. Le preguntó a Chang Minutos si había descubierto algo sobre Jison. Sun Un Men, entregando su teléfono, declaró que había investigado tanto como pudo. Kang Doi leyó las únicas 3 piezas de información que Sanem había anotado y enfurecido, preguntó: ¿esto es lo que llamas una investigación? El hombre gordo entonces forzó a Sun Un Men a acostarse con los otros 3. El jefe les ordenó dejar ir a Sun Un Men, pero que al día siguiente debía traer a Jisone a la puerta trasera después de la escuela. Le preguntó a Sun Un Minutos: ¿puedes completar la tarea? Y ordenó a Daisik tomar responsabilidad por la captura del chico. Concluyó, diciendo que necesitaba conocer a Jisone para el día siguiente. El hombre gordo cumplió con las órdenes, mientras San se volvía cada vez más impactado, dándose cuenta de que se estaba enredando más y más en la situación. Al día siguiente, temprano en la mañana, Sun Un Men estaba comprando 2 refrescos cuando un amigo se acercó, preguntando: ¿es uno de ellos para mí? Sun Un Men lo negó, diciendo: no, no hay razón para eso, y su amigo preguntó: ¿para quién es la bebida entonces? Al ver a Jison pasar, Sun Un Men entendió que esta era su oportunidad. Fue tras él, acercándose desde atrás para saludarlo. Preguntó: ¿estás bien? Y le ofreció un refresco. Explicó: quiero aclarar las cosas porque podría haber parecido que era parte de la pandilla de Tax, pero solo salí con ellos unas pocas veces. Continuó: y el día de la pelea, me sentí muy vigorizado viendo a Toxu siendo golpeado sin poder reaccionar. Eso quitó un gran peso de mis hombros, y por eso estoy aquí para agradecerte. Yes, sin embargo, no le prestó atención en absoluto y simplemente siguió su camino. Esto ya era esperado de alguien como Jison, y ahora San se preguntaba cómo lograría llevarlo a la puerta trasera. Sin embargo, su miedo al hombre gordo servía como su motivación. El día pasó y llegó la hora del almuerzo. Todos salieron del aula para comer, pero Jison continuó durmiendo en la habitación por un rato más. Cuando Jison se levantó, Sun Un Minutos lo observó, escondido por la puerta. Entonces se dio cuenta de por qué nunca había visto a Jisone en la cafetería. Preparaba su almuerzo por separado. Jess fue al mismo lugar donde siempre comía el almuerzo y al sentarse en la banca, encontró su teléfono nuevamente con un mensaje preguntando: ¿el almuerzo de hoy es pan otra vez? Entonces Jesús, agachándose para esconderse, la que intentaba hablar con él por teléfono era Ariam. Aprovechando que sostenía el dispositivo, la chica comenzó a enviarle varios mensajes. En ellos, preguntaba: ¿siempre comes solo en la ESATI? Y reveló que yo también lo hago. Mencionó: te he visto unas cuantas veces en la ESATI y debido a eso, sentí ganas de hablar. Mientras Jisen buscaba quien le enviaba los mensajes, Ariam envió otro, informándole: estoy a tu izquierda. Al mirar, la vio levantar su mano para saludar y luego bajarla nuevamente. Vía mensaje, confesó: todavía no es fácil para mí enfrentar a las personas. Mencionó: escuché que no hablas y comparto esa característica. Luego preguntó vía mensaje: entonces, ¿cuál es la razón de tu silencio? Justo cuando Jisen estaba a punto de escribir su respuesta, alguien llegó gritando a su ubicación. Era Sun Un Minutos fingiendo que su encuentro allí era una mera coincidencia. Dijo que había ido allí para comer su pan y preguntó: ¿qué estás comiendo? Incluso sin recibir respuesta alguna, Sun Minutos se sentó al lado de Jisun, anunciando: comeré contigo. Una atmósfera incómoda entonces se instaló y los dos comieron en completo silencio. De repente, Sejong Minutos comenzó a sollozar suavemente, lo cual llamó la atención de Jisun. Llorando, Sejong Minutos confesó que de hecho, no tenía amigos, por eso salía con los tipos de Take, ya que no quería ser un marginado. Le sugirió a Jison que ya que ambos eran marginados, deberían ser amigos, pero Jison ni siquiera prestó atención a lo que estaba diciendo. El plan de Sun Un Men no tuvo efecto, ni siquiera sus lágrimas ayudaron. Nuestro protagonista, Jison, se levantó para irse. Sin embargo, Sun Un Men no quería que su esfuerzo fuera en vano. Se aferró al brazo de Jisun, preguntando: ¿somos amigos o no? Como se esperaba, Jisen no ignoró completamente, simplemente se alejó, dejando a Chang Minutos allí, aún esperando una respuesta. Un poco más tarde, casi a la hora de salida, Deiki envió un mensaje a Sun Un Minutos preguntando dónde estaba y por qué no había traído a Jess con él. El maestro estaba despidiendo a la clase y Sun Un Men, desesperado, se preguntaba cómo lo haría. No podía rendirse, así que fue tras su objetivo. No pudo encontrarlo en ninguna parte y se volvió cada vez más desesperado, imaginando que Jisone ya se había ido. Al llegar al quinto salón, no lo vio inmediatamente, pero pronto vio a Jan sentado frente a la ventana, observando la actividad afuera. Parecía como si Jison estuviera posando para un comercial antes de irse. Más mensajes de Daisik preguntando cuánto tiempo tardaría motivaron a Chang Minutos a actuar rápidamente. Sun Un Men entonces llamó a Jihon para hablar. Dijo que había llamado a su madre, diciéndole que había hecho un amigo y que ella había estado muy feliz y que le había pedido que trajera a su nuevo amigo a su lugar de trabajo para que pudiera conocerlo. Luego preguntó:
puedes venir conmigo solo para fingir ser mi amigo. Sun un minutos pensó que al usar a su madre como carnada, Jis no podría negarse, y esperó la respuesta de Jisun. Como Jisen no dijo nada, Sun un minuto se acercó a él para guiarlo, llevando a Jisen a donde se suponía que debía ir. Dijo, para llegar al trabajo de mi mamá, tendremos que ir por la puerta trasera, será más rápido. Xiang Men sabía que en ese vecindario, si alguien era ingenuo, no sobreviviría por mucho tiempo. Aprovechó la oportunidad para informar a Daisy que iban por la puerta trasera. Discretamente, Daisy pasó junto a Jison y chocó con él bastante fuerte. Jison perdió el equilibrio y estaba a punto de caer al suelo, pero Daisy lo sostuvo por la correa de la mochila, diciendo, deberías tener cuidado. Agregó, si te rindes fácilmente, no hay razón de que el jefe debiera haber esperado tanto tiempo. Arrojó a Jison contra la pared como un saco de basura. Es un placer conocer al silencioso. Lo agarró por el cuello y declaró, tu rostro podrá ser guapo, pero tus habilidades, por lo que veo, no son nada especial. Jison colocó su pie en el pecho de Daisy y lo empujó hacia atrás, liberándose de sus manos. Cuando Jison aterrizó en el suelo, el teléfono celular que había ganado se deslizó de su bolsillo, rodando hacia un desagüe cercano. Daisy se lanzó contra él nuevamente, cuestionando, ¿es eso todo lo que tienes? Se lanzó un puñetazo y Jison lo defendió con sus brazos. Sin embargo, el impacto lo hizo deslizarse hacia atrás, acercándolo a un desagüe. Rápidamente, Jison aprovechó la oportunidad para agarrar su teléfono celular, que estaba en el borde, evitando que cayera. Lleno de odio, Daisy bramó, te aniquilaré con el próximo golpe. Yes, el joven, prontamente se levantó, listo para el duelo. Daisy entonces lo provocó, cuestionando, puedes, con tu cuerpo delgado, soportar una pelea con tal diferencia de peso. Mientras tanto, el otro chico observando desde lejos se sentía culpable por haber traído a Jison a ese lugar, temiendo que el gordo Daisy lo derrotaría fácilmente. A continuación, Daisy se lanzó contra Jisun, desafiándolo a intentar bloquear el ataque inminente. Sin embargo, el joven astutamente usó su mochila como escudo. Aún así, el impacto lo arrojó hacia atrás, haciéndolo chocar con la pared. Daisy mostró sorpresa ante el uso de la mochila para defensa y admitió que Jison era más inteligente de lo que parecía. Jison rápidamente vació su mochila. Daisy entonces corrió hacia él, gritando que tal truco no funcionaría de nuevo. Mientras entregaba el golpe, Jess magistralmente lo esquivó. En un movimiento rápido, usó la correa de la mochila para envolverla alrededor de la pierna de Daisy, tirando con todas sus fuerzas para desestabilizarlo. El tipo regordete fue arrojado al suelo como un saco de papas. Daisy permaneció impactado, sin entender qué había pasado. Mientras intentaba levantarse, Jis ya estaba preparando su próximo ataque, una patada precisa al rostro del oponente, que le dio de lleno. El tipo regordete apenas podía comprender de dónde ese chico flaco sacaba tanta fuerza. El chico escondido observaba la escena, sorprendido e incrédulo de ver a Daisy siendo dominado. Daisy yacía en el suelo, su rostro visiblemente magullado. Jison, a su vez, le dio la espalda con una mirada de desprecio y recogió el teléfono que había caído al suelo. Sin embargo, Daisy bruscamente se levantó y corrió hacia él, gritando que la pelea no había terminado todavía. Entregó un poderoso puñetazo al pecho de Jison, enviándolo al suelo. Luego, recogió el teléfono que Jisen había dejado caer y preguntó en un tono provocador, ¿este dispositivo realmente es tan importante para ti? Daisy declaró, solo necesito llevarlo de todos modos, y lamento eso. Para eso, Jisun debe ser llevado vivo al destino. De repente, un individuo en motocicleta apareció. Daisy se subió a la moto e informó a Jison que si quería su teléfono de vuelta, tendría que ir al Parque Ali. Mientras se iba, agregó que una bienvenida lo esperaba. El chiquillo asustado corrió hacia Jison para verificar si estaba bien. Estaba impresionado de encontrar que Jison no tenía heridas en absoluto. Preguntó qué haría Jison ahora que su teléfono había sido tomado. Advirtió que si había información comprometedora en el dispositivo, sus datos personales y su vida privada serían expuestos y estaría en serios problemas. Jisen entonces respondió, mi madre puede esperar para la próxima vez, y necesito apresurarme e ir al Parque Ali. El otro chico sintió que había jugado su parte 120% hasta ese punto, y ahora todo lo que quedaba era esperar y ver si Jason se dirigiría al Parque Ali. Jason, nuestro protagonista, silenciosamente se levantó y comenzó a caminar. El chico observador se sorprendió al darse cuenta de que Jason realmente iba tras su teléfono. Jason entonces llegó frente a una escalera de madera gigantesca, comenzó a subir, pasando por algunos jóvenes de aspecto sospechoso. Mientras se acercaba a la cima de la escalera, divisó a varios individuos. Todos parecían pertenecer a una pandilla y estaban esperando su llegada. Formaron un corredor humano, y al final de él estaba el líder del grupo. El líder, eufórico, mostró satisfacción al ver que Jison se había presentado, mostrando el teléfono de Jisun.
el líder preguntó, ¿es esto por lo que viniste? Jason entonces simplemente caminó hacia el hombre para recuperar su teléfono. El líder comentó, no encontré nada relevante en el dispositivo, sin números de teléfono, sin historial de llamadas, solo algunos mensajes de texto fueron registrados de alguna chica que lo estaba observando. Dada la aparente simplicidad del contenido del teléfono, y sorprendido de que Jason hubiera llegado tan lejos solo por eso, el líder preguntó, intrigado, ¿qué significa esto realmente? Ji se detuvo frente a él y extendió su mano, pidiendo su teléfono de vuelta. El jefe cuestionó, ¿es una novia o quizás algo que apenas está comenzando? Confesando que esta historia lo hacía bastante curioso. Frustrado con la situación o la falta de respuestas, el líder envió un mensaje informando que había movido algunas cosas rápidamente. Mientras tanto, en otro lugar, Ariam estaba recibiendo algunos mensajes, el mensaje enviado desde el número de teléfono celular de Jess Park, prometiendo que si se presentaba, se convertiría en su novia. Si iba allí después de leer ese texto, sería una señal clara de su gran afecto por Jason. El jefe declaró, si Jess y la chica se convierten en pareja, deberías presentarme un dulce más tarde. Jason no pronunció una sola palabra, manteniendo su mano extendida, esperando el retorno de su teléfono celular. El asalente preguntó, ¿realmente deseas eso? Y agregó que su secuaz había encontrado cierta dificultad en traerlo a ese lugar. Ese infame Toxu siempre había sido excesivamente imprudente, y el jefe predijo que tarde o temprano terminaría en problemas. Sin embargo, a pesar de todo, habían sido compañeros de clase en la primaria. Entonces cuestionó, ¿estás dispuesto a enfrentar las consecuencias? El chico, sin embargo, permaneció en silencio, lo que trajo una sonrisa al rostro del jefe. Impresionado por su comportamiento inquebrantable y mudo, el jefe entonces prometió, si puedes resistir a mis secuaces, te devolveré tu teléfono celular. Explicó, como estudiante de transferencia, Jess, probablemente no estés consciente de la ferocidad de las disputas de jerarquía en este vecindario. Al confrontar a Toxu, de hecho había entrado en la lucha de poder, y finalmente, declaró, estoy esperando ver de qué eres capaz. Inmediatamente, el individuo más corpulento avanzó contra él, impulsado por una sed de venganza, lanzó un puñetazo, pero el chico a su vez esquivó con notable facilidad. Esto hizo al asalente corpulento aún más furioso, y bramó a los otros secuaces, ataquen al chico con puñetazos. Posteriormente, todos los asalentes se lanzaron contra el chico, quien, a pesar de sus habilidades para esquivar ataques, no contraatacó, simplemente interceptó las manos del atacante a medio camino. Sin embargo, el gran número de asalentes significaba que algunos golpes aterrizaban en el chico, quien sin embargo lograba proteger su rostro, se tambaleó y cayó a los pies de uno de los asalentes. Este a su vez, entregó un golpe preciso al rostro de Jason. Ante su caída, otros aprovecharon para aterrizar patadas en él. El jefe simplemente observaba al chico siendo brutalmente agredido por todos, se preguntaba por qué solo se defendía de los ataques sin reaccionar. Reflexionó si la razón residía en la falta de interés del chico en la disputa de jerarquía. Uno de los hombres junto al jefe comentó, incluso bajo tal golpiza, esa persona infame no ha dejado salir un solo grito. Y preguntó, ¿prefiere sacrificar su propia vida en lugar de pronunciar alguna palabra? Esta actitud aumentó aún más la curiosidad del jefe, quien deseaba escuchar la voz de Jason, contrastando con su apariencia. Entonces bramó, quien haga gritar al chico recibirá un par de tenis Air Jordan de edición limitada de Nike como premio. Esta promesa incitó aún más a la pandilla de jóvenes a intensificar sus agresiones contra Jason. Golpes incesantes fueron entregados mientras Jason persistía solo en defensa. El jefe entonces rugió, Jason, muestra tu verdadera capacidad y demuestra ser un artículo raro. En ese momento, Daisuke apareció, ordenando a los demás que retrocedieran, pateó al chico y en un tono desafiante, preguntó dónde había ido el impulso que Jason había mostrado momentos antes. El protagonista entonces cayó al suelo, su rostro visiblemente desfigurado. Uno de los agresores, aprovechando la caída de Jason, recogió una piedra grande. Dirigiéndose al jefe, declaró que haría gritar a ese miserable. Agregó que nunca le habían gustado las apariencias de Jason y que esto resolvería el asunto. Sin embargo, el jefe intervino, pateando la mano del joven para hacerle soltar la piedra. ¿Deseas la muerte al rebajarte a tal punto? El jefe agarró a Jason por la camisa, levantándolo a su propio nivel de rostro. Porque pareces disfrutar de los golpes que estás tratando de ocultar. Declaró que la situación no cesaría hasta que Jason probara su verdadero valor. Esto no se detendrá hasta que pruebes tu verdadero valor. El joven que había traicionado a Jason al grupo se escondió, observando lo que le estaban haciendo. Como se esperaba, esa pandilla demostró estar en un nivel superior a la pandilla de Toxu. Mientras reflexionaba sobre la situación, vio a Ara acercándose a la escena. En ese momento, el teléfono celular en las manos del jefe de la pandilla vibró. Al revisar el mensaje recibido, decía, deja ir a Jason. Inmediatamente, el jefe buscó con sus ojos tratando de identificar al remitente, y vio a la chica de pie sosteniendo su teléfono celular. Le dijo a Jason que quizás ahora ganaría la motivación para pelear ya que su potencial novia estaba presente. Tal vez ahora encuentres la motivación para pelear ya que tu potencial novia está aquí. Con un simple gesto, el jefe ordenó a uno de sus secuaces que se acercara a la chica, y agitando su teléfono, gritó para que se acercara.
acércate. Mientras escribía otro mensaje, el secuaz se le acercó desde el costado. Agarró su brazo y estaba visiblemente impresionado por su belleza. Ella trató de escapar, pero él la sujetó con más fuerza, preguntando a dónde pensaba que iba. ¿A dónde crees que vas? El joven, observándolos, cobardemente escondido detrás de un árbol, estaba aterrorizado de ver a su enamorada en esa situación, pero permaneció inerte. El secuaz arrastró a la chica más cerca del grupo, declarando que necesitaba ver la condición del rostro de su pequeño novio. Luego la entregó al jefe de la pandilla. Aryam y Jason se miraron el uno al otro por unos momentos, recordando breves encuentros que habían tenido, y allí estaba la chica con un brazo magullado y visiblemente asustada. Su presencia en la escena impresionó a los secuaces. El tipo regordete cuestionó si había venido allí porque quería ser la novia de ese sinvergüenza, pero afirmó que el joven estaba un poco ocupado en ese momento. Viniste aquí porque quieres ser la novia de ese sinvergüenza, él está un poco ocupado ahora mismo. Jason es un tipo frustrante y está recibiendo una lección. La chica a su vez escribió un mensaje aclarando que el joven era solo un amigo y reiterando la solicitud de que lo dejaran ir. Él es solo un amigo, déjenlo ir. El jefe entonces cuestionó por qué ella tampoco estaba hablando verbalmente y luego preguntó el nombre de la chica. ¿Por qué no estás hablando tú tampoco? ¿Cuál es tu nombre? Al no obtener respuesta, notó una similitud entre los dos. Silencio. Todos comenzaron a burlarse de la situación, mofándose del hecho de que se comunicaban solo a través de mensajes y llamándolos extraños. Solo se comunican por texto, qué extraño. El jefe declaró que no importaba quién lo hiciera, pero alguien debería hacerlos hablar y sería recompensado por ello. No importa quién lo haga, pero alguien necesita hacerlos hablar y serán recompensados por ello. El tipo regordete entonces preguntó si la chica también calificaba para la recompensa, y el jefe confirmó. Inmediatamente, los Metouns rodearon a la chica y comenzaron a acosarla, afirmando que como no hablaba, no rechazaría nada. Algunos la sostenían por los brazos mientras otros le tiraban del cabello. Jason, por su parte, simplemente observaba la escena. El jefe preguntó qué haría a continuación, si continuaría resistiendo de esa manera. Mientras tanto, los Metouns continuaban acosando a la chica. Uno de los hombres, sosteniendo su rostro, preguntó por qué mantenía su boca cerrada, tratando de forzarla a hablar. De repente, uno de los Metouns que rodeaban a la chica fue golpeado. Jason miró al hombre caído y mientras se volteaba para entender qué había pasado recibió un puñetazo en la cara. El hombre con el sombrero preguntó qué pensaba que estaba haciendo, pero al instante siguiente fue golpeado por un puñetazo en la cara y cayó inmóvil al suelo ya inconsciente. Eso vigorizó al jefe, quien se dio cuenta de que Jason finalmente estaba peleando de verdad. Después de empujar a los agresores lejos de la chica, Jason atacó a los demás. La chica, por su parte, permaneció aterrorizada por los eventos. Toda la pandilla entonces se unió para confrontar al joven. Algunos lo golpearon con puñetazos, agarró a uno de ellos por la pierna y lo arrojó sobre los demás. Otro hombre, sin embargo, saltó para agarrarlo. Rápidamente, Jason lo agarró por el cabello y entregó varios puñetazos a su rostro. Uno de los miembros de la pandilla trató de patear al joven, pero él esquivó, agarró la pierna del agresor y lo derribó al suelo. En ese momento, el hombre regordete cargó, corriendo hacia Jis, gritando que lo terminaría. Era Daisik. Mientras tanto, el hombre con la pierna atrapada gritaba para que Jason lo dejara ir. Jason entregó una patada a la barbilla del hombre, dejándolo inconsciente. Luego, se alejó y fue a enfrentar a Daisik, esquivando el puñetazo que Daisik trató de aterrizar. Jason pisó su pierna, ganando impulso, y entregó una rodilla al rostro de Daisik. Jason no se detuvo allí, entregó otra patada con la planta del pie al rostro de su oponente. El jefe se sentía cada vez más motivado, dándose cuenta de que el joven era un hallazgo raro. Mientras tanto, la confrontación entre Jason y Daisik se desarrollaba. Daisik lo agarró con todas sus fuerzas. Ya le faltaba un diente, estaba furioso de ser golpeado por segunda vez. Jason levantó sus brazos en alto y entregó codos al rostro de Daisik, golpeando sus ojos. Continuó golpeando el rostro de su enemigo con sus codos, causando que Daisik perdiera más dientes y cayera inconsciente. Todos estaban incrédulos ante la escena, ya que nadie esperaba ver a Daisik derrotado. La pelea de Jason contra toda la pandilla continuó, entre puñetazos y patadas. Todos sus oponentes cayeron uno por uno. Mientras tanto, el líder de la pandilla simplemente observaba, impresionado por las habilidades del joven. Lo encontraba aún más interesante de lo que había esperado. Uno de los miembros de la pandilla entonces agarró a Aryam por el cuello, intentando hacer que Jan dejara de atacar a sus compañeros. Al ver la escena, el protagonista recordó algo de su pasado, una mujer con una gorra siendo sostenida por un hombre y gritando, pidiéndole ayuda. Jason entonces pareció enojarse aún más y caminó hacia ellos mientras el agresor le advirtió que no se acercara. Otro hombre incluso intentó atacarlo por detrás, pero con un solo codo, derribó al oponente. Se impulsó, moviéndose rápidamente hacia el hombre que sostenía a Ari. El hombre gritó, consumido por el miedo de Jason, pero su grito fue interrumpido por un puñetazo en la cara. Mientras caía al suelo,
Ji-Son no se detuvo, continuando atacándolo, entregando una sucesión de puñetazos al hombre. El líder de la pandilla entonces se acercó y ordenó a Ji-Son que se detuviera y le instruyó que tomara su teléfono celular de vuelta ya que merecía reclamar su dispositivo. Luego el jefe invitó a Ji-Son a unirse a su equipo, declarando que no podía soportar no conseguir algo que quería. El joven, enfurecido, se alejó del agresor y caminó hacia el líder de la pandilla. El jefe, visiblemente asustado, preguntó qué estaba haciendo Jess ya que la pelea ya había terminado, reiteró la solicitud de que se detuviera y cuestionó el significado de esa mirada. Ji-Son, ignorando las palabras del jefe, se movió para lanzar un puñetazo. Sin embargo, el jefe se puso en postura de pelea, esquivó el puñetazo del joven, dejándolo incrédulo. El jefe entregó un puñetazo a la barbilla del joven, arrojándolo hacia atrás. Ji-Sen cayó al suelo casi inconsciente. El jefe simplemente repitió que le había advertido que se detuviera. El chico permaneció tirado en el suelo, inmóvil y silencioso. El líder de la pandilla le pidió que pensara cuidadosamente sobre la propuesta que le había hecho, declarando que regresaría para escuchar su respuesta. Luego le arrojó el teléfono celular. Convocó a su equipo para que abandonaran el lugar, y todos lo siguieron de inmediato. ¿Quién era ese bastardo?, cuestionó el tipo regordete mientras bajaban las escaleras. También preguntó, ¿el líder realmente reclutaría a ese bastardo mudo? Y concluyó comentando, fue aterrador ver sus ojos rodar hacia atrás. El líder, a su vez, pensó en el puñetazo que él mismo había esquivado de Ji-Son. Sin embargo, el chico había reaccionado en un instante, logrando rozarlo. Ese chico tenía un talento natural para explotar aperturas, lo cual indicaba un alto nivel de habilidad. Esto solo intensificó su deseo de tenerlo en su pandilla. Mientras tanto, Ji-Son y Ariam permanecieron en el lugar donde había ocurrido la pelea. Él se sentó en la banca, visiblemente exhausto después de esa intensa batalla. Ariam estaba preocupada por la condición de Ji-Son. De repente, ella le dio la espalda y salió corriendo. En ese momento, el teléfono celular de Ji-Son vibró, indicando la llegada de nuevos mensajes. El mensaje de la chica le informaba que había ido a comprar medicina y regresaría en unos momentos. Él recordó la delicada situación en la que la chica se había metido por su culpa. Reflexionó por un momento sobre la situación, luego dejó el teléfono celular en la banca y se marchó. Un chico que estaba observando secretamente estaba aterrorizado de Ji-Son, ya que creía que si la pelea hubiera sido 1-1 desde el principio, habría derrotado a todos sus oponentes. Finalmente, alguien notable se había transferido a su escuela. Mientras pasaba junto a la banca, vio un teléfono celular y reconoció que pertenecía a Ji-Son. Leyendo los mensajes, entendió que Eren se los había enviado a Ji-Son. También se dio cuenta de que ella albergaba sentimientos por él. Luego vio a la chica a la distancia, regresando con la medicina para Ji-Sen. Reflexionó sobre qué debería hacer en esa situación. Actuando como el cobarde que era, decidió huir de allí. Cuando la chica llegó a la banca, no encontró ni a Ji-Sen ni señal alguna de él. El chico siguió corriendo hasta estar a una distancia considerable. Mientras corría, el teléfono celular que había recogido vibró con mensajes entrantes. Eran mensajes de Ariam diciendo que había comprado la medicina pero que él se había ido antes de su regreso y preguntando si sus heridas estaban bien. Sun Un-men estaba sorprendido por la aparente frialdad de Ji-Son ya que la chica estaba muy preocupada y Ji-Son ni siquiera había tomado el teléfono. Sun Un-men permaneció indeciso sobre qué debería hacer. La chica seguía enviando mensajes declarando su nombre y la clase en la que estaba. Le agradeció por ayudarla y preguntó si podían hablar gradualmente. Desde entonces, Seon-men estaba atormentado por la indecisión. ¿Debería responderle o simplemente ignorar los mensajes? Reflexionó sobre si debería pretender ser Ji-Sen, aunque fuera solo por un momento. De repente, un mensaje llegó al teléfono celular de la chica. Ella estaba asombrada de haber recibido una respuesta. Era un simple sí corto a su pregunta. Al día siguiente, Xiang Minutos estaba mostrando las imágenes a su amigo. Las imágenes mostraban a Jess peleando contra toda la pandilla solo. Su amigo preguntó, ¿era ese el tipo que llamaste desafortunado? Xiang Minutos confirmó, expresando su sorpresa de haber presenciado la escena en vivo. El amigo comentó, después de eso, Jess ganará gran popularidad. Xiang-men estaba irritado porque su enamorada Ariam parecía gustarle ese bastardo, y encima de eso, Ji-Son estaba rechazando a la chica, lo cual dejaba a Xiang-men sin saber qué hacer. Mientras Xiang Minutos estaba perdido en pensamientos, su amigo dijo, si publicamos eso en YouTube, el video obtendrá millones de vistas, así que me llevo el video. El amigo salió corriendo y Xiang Minutos lo siguió, preguntando, devuélveme el teléfono. Mientras corría, chocó con un tipo, tirando el sujetador de corbata del tipo y rápidamente se disculpó. Había chocado con Kim Jin-woo, un estudiante de segundo año y la segunda persona más prominente en Baekdong High. Reconociendo al tipo, Sun Un Minutos rápidamente se agachó para recoger el sujetador caído y dijo, lo arreglaré de nuevo. Temblando, lo puso de nuevo en su lugar. El tipo bofeteó el rostro de Xiang Minutos, luego le dio la espalda y se fue. El tipo corpulento que acompañaba a Kim Jin-woo le dijo a San, compórtate. El amigo de San-men preguntó si estaba bien, y Sun Un-men, molesto, respondió que se había llevado una paliza por su culpa. Su amigo comentó que salir con solo una bofetada era increíble, ya que ese bastardo era famoso por su agresividad. Todos eran luchadores locos, concluyó.
Su amigo entonces llamó su atención hacia algo más importante. Yana se acercó a Jisun preguntándole qué había pasado dado el número de vendas en su rostro. La creciente popularidad del protagonista irritaba a Sun un minutos. Ari y Yena estaban claramente encantadas por él. Hablando de Ari, ella también estaba caminando por allí. Shan Minutos trató de acercarse a la chica tratando de mostrar simpatía, pero ella no le prestó atención y simplemente siguió su camino. Como se esperaba, para acercarse a ella, tendría que acercarse a Jis. Mientras Sun Mean estaba pensando en cómo se acercaría a la chica, su amigo estaba escondido con su teléfono, publicando el video de la pelea de Jisung contra la pandilla en YouTube. Los chicos estaban molestando al chico cuyo cabello había sido rapado por Toksu, dibujaron un rostro en la parte de atrás de su cabeza y dijeron que se veía más guapo ahora. Gowan estaba triste por toda esa burla, pero las burlas no habían terminado todavía. Uno de los chicos dijo que desde ese momento, solo debería caminar hacia atrás, asustado de ser golpeado. El chico hizo lo que le dijeron, caminó sin saber a dónde iba, guiado por los dos chicos. De repente, el suelo bajo sus pies se acabó y perdió el equilibrio, comenzando a caer por las escaleras. Mientras estaba a punto de golpear el suelo de espaldas, Jisun lo sostuvo, salvando al chico de una lesión grave. Yana, que estaba con el protagonista, preguntó si Gounin estaba bien. Sin embargo, al ver la parte de atrás de la cabeza del chico, no pudo contener la risa, incluso mientras él explicaba que había sido objetivo de Metoons. Tratando de contener su risa, Yena se disculpó con Gogamin. Como se esperaba, Jason no encontró nada divertido sobre la broma, y Goaman mentalmente le agradeció. Más tarde en el gimnasio de la escuela, mientras un estudiante vigilaba la puerta, otros dos estaban peleando dentro, rodeados por otros estudiantes que vitoreaban y motivaban a los dos luchadores en el centro. Parecía un espectáculo, incluso se estaban haciendo apuestas en esas peleas. Kim Jin-woo encontraba la pelea aburrida hasta que un chico le entregó su teléfono para mostrarle un video. Era el video de YS peleando publicado anteriormente por el amigo de Shan Minutos. Con cada segundo que pasaba, las visualizaciones aumentaban. Kim Jin-woo preguntó si ese chico era de su escuela y escuchó que probablemente lo era ya que el uniforme era el mismo. Ambos estaban impresionados por las habilidades del chico, pero el video había sido grabado desde demasiado lejos para ver claramente. Si realmente era de esa escuela, sería un éxito. Entonces, Kim Jin-woo preguntó a todos en el gimnasio si alguien conocía a algún estudiante recientemente transferido a su escuela. Un chico respondió que en la próxima clase estaría el bastardo Callado y dijo que era de la clase 5. También había un rumor de que Toksu había sido hospitalizado por el estudiante, pero nadie hablaba mucho de ello, así que no estaba seguro. Kim Jin-woo se emocionó al escuchar que había golpeado a Tu y pidió a uno de sus secuaces que averiguara más sobre el tipo ya que parecía un tipo interesante. A la hora del almuerzo, algunos chicos llamaron a Goaman para ir con ellos, pero él puso una excusa débil. Cuando Jisung salió de su salón, Goaman se aferró a él y dijo que había comprado algo de pan, preguntando si podían comer juntos. Como el protagonista no respondió sí o no, Goaman simplemente lo acompañó, diciendo que comerían juntos de vez en cuando. Cuando llegaron a la Esati, Sun Men ya estaba esperando allí. Sin embargo, la presencia de Goaman junto a Jisung lo dejó confundido sobre qué estaba pasando. Mientras uno decía que estaba esperando para comer con Jis, el otro explicó que había venido por el mismo propósito. Cuando Saneme se volteó para hablar con el protagonista, vio los dibujos en la parte de atrás de la cabeza de Gunman y comenzó a reír, diciendo que siempre sería del tipo gracioso. Pero Gowan dijo que no estaba tratando de ser gracioso, explicó que su cuerpo estaba marcado por la realidad de la violencia escolar, algo que no podía resolverse simplemente ocultándolo. No puede simplemente evitar la verdad, concluyó el chico y le pidió a Yang Minutos que tomara una foto para él. Sin entender el propósito de la foto, el chico la tomó de todos modos. Mientras tomaba la foto, el teléfono de Jisun, que estaba en el bolsillo de Sun Minutos, vibró. Alejándose de los chicos, les pidió que comenzaran a comer ya que volvería enseguida. Sacó el teléfono de su bolsillo y leyó el mensaje de Ariane, deseándole a Jihon un buen almuerzo. Sin embargo, ingenuamente interpretó el mensaje como si fuera para él mismo y respondió a la chica, deseándole también un buen almuerzo. Este único mensaje deleitó a la chica. De repente, Ya Minutos entró por la puerta y Shan Minutos asustado preguntó qué estaba haciendo allí. Ya Minutos fue directamente a donde Jis estaba sentado, dijo que le habían dicho que el chico callado usualmente se quedaba en la Esati durante la hora del almuerzo, confirmó que era cierto. Acercándose aún más al chico, extendió su teléfono mostrando el video de la pelea y preguntó si ese era él. Yang Men se desesperó al saber que su amigo realmente había publicado un video en YouTube. Goaman preguntó qué estaba pasando. Ya respondió que había muchos rumores al respecto y que quería ver las habilidades del chico en persona, pero Jisung lo ignoró, lo cual enfureció a Yamen. Ya preparándose para golpear, ya preguntó si no estaba escuchando. Cuando intentó golpear al chico con un puñetazo, Jisung esquivó con calma. Ya trató de lanzar más y más puñetazos, pero no pudo aterrizar ninguno, y esto solo aumentó su ira. Luego dijo que ya que el chico no podía levantarse, sería derrotado de esa manera. Trató de lanzar otro puñetazo,
pero el chico esquivó de nuevo. En respuesta, Yazan entregó una patada precisa a la espinilla de su oponente, esto lo desequilibró completamente, haciéndole perder el equilibrio por unos momentos, luego, Yaminuto se desplomó, golpeando la banca con su rostro, el matón comenzó a gritar de dolor después del impacto. Mientras Jaime rugía, Jisón lo miraba con una mirada de puro desprecio, el rostro de Yaminutos estaba cubierto de sangre ya que el impacto contra la banca le había fracturado la nariz, mientras miraba a Jisen, Jaimon sintió un aura abrumadora emanar del chico. Superado por el miedo, huyó inmediatamente, los otros dos que presenciaron la escena estaban impresionados por la velocidad de su escape. Human, perplejo, preguntó a Jisón qué era, ya que consideraba su naturaleza inusual. Shaun Minutos entonces reveló que fue Jisón quien hospitalizó a Tu. Esta revelación solo aumentó la admiración de Gounam por Jisón, sin embargo, Sun Minutos advirtió que el hecho de que ya Minutos hubiera venido a buscarlo era peligroso. Explicó que Jain pertenecía a la pandilla de Kim Jin-woo y que Kim Jin-woo al identificar habilidades en alguien los arrastraría a confrontaciones forzadas, ahora parecía que Jisón se había convertido en su objetivo. Sun Un-men también mencionó haber escuchado que algunos individuos se ofrecían voluntariamente para pelear por dinero y que alguien como Jisón podría ganar fácilmente una fortuna. Goamin, indignado, cuestionó qué tipo de tonterías estaba diciendo, y como Jisón no se comunicaba verbalmente, declaró que rechazaría la oferta en su nombre. Infirió que Yes no parecía tener aprecio por las peleas ni por imponer su fuerza. Gowan entonces se autoproclamó la voz de Jisun, afirmando que al ser amigos ahora, tenía el derecho de actuar en su lugar. Sun Un-men, sin embargo, cuestionó la veracidad de esa amistad, mientras Goaman insistía en su veracidad. De vuelta en el salón para la segunda parte del día, la llegada de Jisun causó revuelo, algunos compañeros de clase, teléfonos celulares en mano, mostraban un video y preguntaban si realmente era él, solicitando que si lo era, al menos confirmara con un gesto. Gowan intervino, pidiéndoles que no molestaran a Jisun y que si tenían algo que decir, deberían dirigirse él primero. La intervención molestó a todos quienes en respuesta rodearon a Jis. En ese instante, la puerta fue abierta bruscamente y Kim Jin-woo entró al salón. Se detuvo al frente de la habitación y preguntó quién era el estudiante de transferencia. Todos dudaron en señalar a Jason, pero Goaman de pie junto a él llamó la atención. Kim Jin-woo entonces se dirigió a los dos. Sin embargo, Goaman se posicionó frente a Jis. Cuando Kim Jin-woo se acercó, le preguntó a Gaman qué estaba haciendo. Con un indicio de aprensión, Goaman respondió que era el representante de Jis y por lo tanto Kim Jin-woo debería hablar con él primero. El secuaz corpulento de Kim Jin-woo le preguntó a Goaman quién pensaba que era, pero Goaman insistió en que la comunicación debería hacerse a través de él. Abofeteando el rostro de Gowan, el secuaz preguntó si era un idiota. Mientras caía, Goaman se volteó de espaldas, revelando al secuaz un rostro dibujado en la parte de atrás de su cuello. El secuaz agarró a Goamin por el cuello de su camisa, lo levantó y comentó que este bastardo es realmente gracioso. Jisón de repente se levantó como impulsado por una fuerza interna. Kim Jin-woo preguntó, ¿eres el bastardo que rompió la nariz de Ya Minutos? Al no recibir respuesta, Kim Jin-woo le entregó una tarjeta de presentación y preguntó si Jisón alguna vez había escuchado de su academia. Mencionó haber enviado allá para invitarlo, pero como no tuvo éxito, decidió venir personalmente. Al notar la falta de entusiasmo del chico, Kim Jin-woo intentó otra estrategia, preguntando, ¿te gusta ganar dinero? Entonces Goaman se levantó, interrumpiendo su conversación. Declaró que Jisen no tenía interés en pelear y no iría a la arena. Kim Jin-woo, harto de la interrupción del idiota, pateó a Goaman en el pecho, enviándolo volando hacia atrás. Goaman cayó torpemente sobre las sillas, chocando contra ellas. Kim Jin-woo avanzó sobre él y cuestionó, ¿no sabes cuándo no meterte? También preguntó, ¿por qué actúas como un tonto al meterte entre nosotros? Le gritó que se quedara quieto y se callara. Luego comenzó a pisotear a Gogaman quien estaba tirado en el suelo. Mientras Kim Jin-woo pisoteaba a Gogaman, Jisen tocó su hombro, haciéndolo voltearse. Los dos se miraron el uno al otro por unos segundos. Kim Jin-woo le dijo que quitara su mano de su hombro porque odiaba cuando algo o alguien tocaba su cuerpo. Jisen agarró su camisa con más fuerza, sorprendiendo visiblemente a Kim Jin-woo. El secuaz corpulento avanzó hacia Jisen, exigiendo que quitara sus sucias manos de Kim Jin-woo. Jisen esquivó fácilmente el puñetazo del secuaz y contraatacó con una rodilla precisa al rostro del oponente, quien escupió sangre y gritó de dolor. Inmediatamente después, el joven cayó sobre mesas y sillas, pero se negó a aceptar la derrota fácilmente. Agarró una silla, preparándose para lanzarla, y declaró que, Jisón, estás acabado. Con extrema facilidad, Jisón saltó, esquivando el objeto, aterrizó en una de las mesas y pasó al contraataque. Corrió más cerca y entregó una patada al rostro de su oponente, derribándolo al suelo como si no fuera nada. El chico permaneció de pie sobre la mesa, emanando un aura intensa que hizo que todos sus compañeros de clase confirmaran que el video anterior era real. Furioso, el estudiante corpulento se levantó, levantando una mesa y aullando con rabia.
jurando matar a Ji-sun. En ese momento, el maestro entró a la habitación y al ver la escena, exigió explicaciones, reprendiéndolos por la pelea y cuestionando por qué Ji-sun estaba encima del escritorio. Kim Jin-woo intervino, afirmando que solo era una broma para encubrir la situación. Se volteó hacia Go-min, llamándolo agente, y advirtió que lo contactaría para hablar con Ji-hoon. Caminó hacia la salida, tocando el hombro del maestro mientras pasaba y diciéndole que comenzara la clase. Más tarde, después de que terminaron las clases, Go-min le relató a Sun lo que había sucedido, describiendo la situación como una escena de película donde ni siquiera pudieron tocar a Ji-sun. San lamentó no haber presenciado el evento en vivo y preguntó por qué Ji-sun aún no se había ido. Go-in explicó que el maestro le había pedido que se quedara aunque no había comenzado la pelea. El conflicto ocurrió dentro de la escuela, lo cual podría causar problemas. Mientras los dos especulaban sobre el destino de su compañero de clase, el maestro le ofreció a Ji-sun té verde en la sala de maestros. Aunque el sabor no era popular entre los jóvenes, servía como pretexto para la conversación. El maestro comentó que la atmósfera de esa institución era muy diferente de la escuela anterior de Ji-sen. Reveló que cuando el padre del chico anunció la transferencia a ese lugar, estuvo en contra, temiendo que la adaptación sería difícil, especialmente sabiendo que Ji-sun no hablaba. Sin embargo, se sentía agradecido por la confianza depositada en él. El maestro continuó, recordando que la última vez que había visto a Ji-sen fue hace unos 4 años cuando aún estaba en la primaria. Recordaba vívidamente ver al chico entrenando con movimientos increíbles y enérgicos. En ese momento, el padre de Ji-sun lo presentó como un amigo, y el chico lo saludó muy educadamente. El maestro encontró impresionante que el padre hubiera transformado parte de la casa en una academia para su hijo. Recordó que después del entrenamiento fueron a tomar una copa para celebrar su reunión y que Ji-sun era un joven brillante. El maestro admitió no saber qué había pasado en ese ínterin para que Ji-sun terminara en un lugar tan miserable, pero advirtió que aunque había pedido la comprensión de los otros maestros, Ji-sun tendría que lidiar con los estudiantes por su cuenta. Concluyó diciendo que la razón por la que su padre lo crió tan fuerte no era solo para entrenar su cuerpo y que algún día superaría ese silencio. Una lluvia repentina atrapó a todos los que regresaban a casa por sorpresa. De un minutos le dijo a su compañero de clase que su preocupación ahora era con Kim Jin-woo, ya que no tenían forma de atraer a Ji-sen. En ese momento, el teléfono celular que había tomado de Ji-sun recibió un mensaje. Era Arian preguntando si tenía un paraguas. Confundido, cuestionó la razón de la pregunta y ella respondió que estaba esperando frente a la papelería. Sean minutos fue al lugar ya imaginando que ella tendría un paraguas y confirmó sus sospechas al verla esperando a Jis. Consumido por la duda y los celos, dudó sobre traer a Ji-sen hacia ella, no queriendo que los dos compartieran un paraguas tan cercanamente. Entonces tuvo una idea que consideró brillante y se apresuró a conseguir al chico y poner su plan en acción. Arian esperó un poco más hasta que escuchó a Seonmen acercándose con Ji-sone, fingiendo sorpresa. Seon minutos comentó a su amigo que él tampoco tenía un paraguas. Al ver a Ari, fingió no saber por qué estaba allí. La chica buscó en su mochila, sacó un paraguas de repuesto y se lo ofreció a Jis. El plan de Sun minutos parecía estar fallando, pero no se rindió. Incluso notando que sus ojos y corazón estaban puestos en Ji-sun, interceptó el gesto, tomó el paraguas, agradeciéndole gentilmente, y fabricó que él y Ji-sun tenían que ir a algún lugar, un nuevo centro de juegos en la calle principal. Aprovechando la oportunidad, la invitó a venir también. Mientras tanto, Go-man corrió a casa, tratando de escapar de la lluvia. Mientras pasaba por un callejón, fue interceptado por dos tipos, Jen, cuya nariz había sido rota por Jae-sun, y el estudiante corpulento que fue golpeado en el salón. Asustado, Go-min preguntó qué querían. Jaime respondió que como se hacía llamar el agente del chico, tenían un mensaje para enviar a Ji-sun. Dos asalentes golpearon al chico, con el objetivo de enviar un mensaje a Ji-sun. Ya declaró que se encontrarían de nuevo y exigió que el joven repitiera sus palabras. Con dificultad, el chico respondió que el mensaje era para que Ji-sun participara. Uno de los hombres lo agredió de nuevo, ordenándole responder correctamente. Ya en lágrimas, el chico les aseguró que hablaría con Ji-sun. El agresor entonces preguntó si sabía lo que significaba la penalización de acceso rápido, amenazándolo con la muerte. En ese momento, Kim Jin-woo apareció, intercediendo por el chico y pidiéndole al agresor que fuera suave. Jin-woo tomó una de las tarjetas de presentación y se la entregó al chico. Le instruyó al joven que le dijera a Ji-sen que sería muy bienvenido a entrar al criadero de combate. Luego los tres se fueron, dejando al chico herido y abandonado. Mientras tanto, Sun minutos estaba en el club de juegos recién abierto jugando con nuestro protagonista. Mientras Sun minutos jugaba con entusiasmo, el protagonista parecía indiferente, con habilidades que consideraba incomparables. Sun minutos intentó todo lo posible para impresionar a Ari. Sin embargo, mientras se consideraba el mejor jugador, Ji-sun anotó un punto contra él. El chico trató de ocultar su sorpresa, actuando como si todo estuviera bajo control, y regresó al juego con una sed renovada de victoria. El protagonista a su vez jugó con una facilidad impresionante, anotando otro punto sin esfuerzo. Sorprendido por las habilidades de su amigo, Sun-men con confianza renovada declaró que no se iría con su hábitat desde ese momento. Sin embargo, el partido terminó con un puntaje abrumador de 13-0.
Jisoo no permitió que su oponente anotara ni un solo punto. Sun Un-men invitó a Arim a jugar un partido, esperando que experimentara la indiferencia de Jisoo y consecuentemente se disgustara completamente con él. Los dos comenzaron el partido caracterizado por toques sutiles y un ritmo no muy rápido hasta que Ari anotó su primer punto, lo cual enfureció a Seong-men con su amigo cuestionando dónde había ido el jugador hábil de antes. La chica, visiblemente comprometida, anotó otro punto. A continuación, se dirigieron a las máquinas de garras donde Seon Minutos creía que tendría mejor suerte. Sin embargo, después de varios intentos fallidos, le pidió a Ariam que esperara un poco más, confiado en que pronto conseguiría un oso. Lo intentó una vez más y de nuevo falló, molestándose y concluyendo que la máquina era una estafa. Junto a él, Jis, con la mayor calma, consiguió otro oso, con dos osos idénticos, aunque de distintos colores, en sus brazos. Jisoo entregó uno a cada uno de sus amigos. Minutos, algo avergonzado, le agradeció mientras se preguntaba qué Jis, después de todo, no podía hacer. Molesto por la secuencia de eventos, Sun Un Minutos decidió jugar su última carta, llevó a sus dos amigos a un bar de karaoke, confiado en sus habilidades vocales, cantó tan fuerte como pudo, esperando ser notado por Ariam, pero lo que entregó fue un show de comedia, no una actuación de canto. Ariam, mientras tanto, permanecía aferrándose al peluche que había recibido de su enamorado. En el pico de su desastrosa actuación, Sun Un Minuto se atragantó y salió corriendo en busca de agua. Con Shang Minutos fuera, Jisoo y Ariam quedaron solos, sumergidos en completo silencio. Ariam tomó su teléfono y envió un mensaje a Jisoo agradeciéndole por el oso. De repente, su teléfono sonó. Al ver que era su padre llamando, instantáneamente se puso nerviosa, se levantó y salió apresuradamente, pero al pasar por la puerta, chocó con un hombre, causando que derramara todo su café. El hombre le gritó a la chica, reprendiéndola por su falta de atención, y se enfureció aún más cuando ella no se disculpó. Shang-men, al regresar y presenciar la escena, intentó intervenir. ¿Es tu novia?, preguntó el hombre. Solo somos compañeros de clase, respondió el chico. El hombre entonces vertió el café restante sobre la cabeza de la chica y como se esperaba el cobarde San-men no hizo nada. Sin embargo, Ji-sun se acercó y agarró el brazo del hombre, quien sorprendido preguntó, ¿qué diablos estás haciendo? Nuestro protagonista hizo tropezar al hombre, derribándolo al suelo como un saco de basura. El compañero del agresor trató de atacar a Ji-sun, pero recibió un puñetazo que lo derribó. Ariam vio a los dos hombres caer ante sus ojos. Ji-sun agarró su brazo, la levantó, y los dos salieron corriendo para evitar más problemas. Men se quedó atrás y el hombre preguntó si era amigo de los dos que se habían ido. Rápidamente, el chico huyó para evitar cualquier implicación. Agarró su mochila y su osito de peluche y luego se fue. Al llegar a la calle, vio a los dos apresurándose por las escaleras, gritó para intentar llamar su atención, pero no obtuvo respuesta, simplemente siguieron su camino. Observándolos desde lejos, Sun Un-men se sintió fascinado por la armonía que mostraban juntos. Jan había rescatado a Ariam en un momento de peligro, mientras que Seon Minuto se veía a sí mismo solo como un perdedor cobarde. Para la chica, no era más que un personaje secundario ordinario. Cabeza baja, caminaba a casa, decepcionado consigo mismo cuando alguien llamó su nombre. Era Go-wan, desparramado en una esquina, visiblemente herido. El chico se acercó y preguntó qué había pasado. Con lágrimas en sus ojos, Go-wan lamentó no estar calificado o ser capaz de convertirse en un portavoz para Jisoo. San-me preguntó si había sido golpeado por la pandilla de Jin-woo. Go-min confirmó, revelando que su miedo le había impedido cumplir la promesa de hacer que Jisen participara en la pelea de perros. Jan Minuto se dio cuenta de que Go-nan no era diferente de él, ambos vivían las vidas de perdedores cobardes. Ayudó al chico a levantarse y lo caminó hacia su casa. ¿Qué deberíamos hacer ahora?, preguntó Go-man. Jan Minutos respondió que si Jisoo los consideraba amigos, los ayudaría. Mientras tanto, los dos caminando de la mano, alcanzaron cierto punto, y Jisoo soltó el brazo de Ariam, luego caminaron lado a lado. Ella tomó un paraguas y los cubrió para que no se mojaran por la lluvia que caía. Gina, que estaba cerca, vio a los dos caminando muy cerca juntos. Al notar su cercanía, se quedó sin palabras. ¿Ha pasado algo?, preguntó su amiga. Ella fingió indiferencia. No es nada. Su amiga entonces las apresuró ya que los demás estaban esperando. Jana siguió su camino, aún con la imagen de los dos caminando juntos en su mente. En ese momento, el teléfono de Ariam vibró con más notificaciones, pero ella las ignoró, continuando su camino. Al llegar al edificio de su apartamento, se detuvo y sacó su teléfono, le envió un mensaje de texto a Jisen que esta era su residencia, le entregó el paraguas y se despidió. Salió corriendo, saltando eufórica por haber experimentado ese momento con su enamorado. Mientras Jason se daba vuelta para irse, sintió que alguien tocaba su hombro. Al darse vuelta, vio su teléfono mostrando el mensaje, muchísimas gracias por hoy, y Ariam estaba sonriendo, sosteniendo el dispositivo. La chica corrió de vuelta a casa, entró al ascensor, y subió unos pisos, observando a Jisen alejarse. Sin embargo, el sonido de un encendedor abriéndose la sobresaltó. Mirando al costado, vio a un hombre fumando un cigarrillo, mirándola fijamente. ¿Qué tipo de tonterías son esas?, preguntó. Ariam permaneció en silencio.
cabeza baja. Al día siguiente, de vuelta en la escuela secundaria, Sun un minuto reprendió a Guman por traicionar a Jisoo. El chico se arrepentía profundamente de lo que había pasado. Merezco la muerte, dijo. Sun un continuó asaltándolo verbalmente y humillándolo, pronunciando palabras destinadas a mover a Jisoo. Cuando se supone que Jisoo debe participar en la pelea, preguntó al supuesto portavoz. Gowan le informó que sería el sábado por la noche a las 9 de la noche en el gimnasio. Agregó que si Jisoo no se presentaba, sería asesinado por la pandilla. Los dos trataron de transmitir la gravedad de la situación a Jason y cuánto necesitaban su ayuda, pero el protagonista simplemente se fue. Quedaron preguntándose si iría o no, y Gowan estaba desesperado, convencido de que todo estaba perdido. El sábado por la noche en el club de peleas, los competidores se enfrentaban ferozmente, entregando golpes poderosos. Con cada impacto, la audiencia vitoreaba intensamente. Los dos chicos, San Minutos y Goaman, estaban aterrorizados por la escena que se desarrollaba dentro de una escuela y se preguntaban si Jis realmente se presentaría. La multitud estaba eufórica con la intensidad de las peleas que se desarrollaban. Ocurrió un intercambio intenso de puñetazos entre los dos competidores, y con cada apertura ofrecida por uno de ellos, la multitud vitoreaba, instando al otro a aprovechar la oportunidad. Atendiendo a las sugerencias de la multitud, el luchador aterrizó sus golpes con precisión. A través de las cámaras, un hombre observaba todo desde un palco privado. Finalmente, ese partido llegó a su fin, y era hora del evento principal. El hombre estaba curioso por saber si Jisoo aparecería porque aunque lo consideraba un joven callado y gentil, sabía que en realidad era un luchador. Reflexionó sobre en quién apostar, Lee Tae-yoon o Jisoo. A pesar de su curiosidad sobre las habilidades del estudiante de transferencia, estaba claro que debería apostar por Taun ya que ese atleta era un verdadero perro de caza. De repente, el teléfono sonó. Al responder, el hombre fue informado de que había un estudiante en la puerta que no estaba respondiendo preguntas. El maestro sabía que era Jisen y por lo tanto simplemente instruyó que lo dejaran entrar. Mirando por la ventana y divisando al joven llegando, estaba convencido de que su coraje era encomiable, el coraje de un cordero sacrificial. La pelea que estaba en curso llegó a su fin con Muchu como el ganador. Kim Jin-woo quería saber dónde estaba Jis. Como la pelea principal se estaba acercando, sus secuaces intimidaron a otros jóvenes para averiguar si Jisoo asistiría, advirtiendo que en su ausencia, los dos tendrían que pelear contra Taong. En ese momento, la puerta del gimnasio se abrió, todos los ojos se volvieron hacia ella, curiosos por ver quién había llegado. Allí estaba, Jisoo, el estudiante de transferencia. Todos estaban incrédulos ante su presencia e incluso sus dos amigos estaban asombrados por su llegada. Se acercaron para saludar al joven por venir a salvarlos. Kim Jin-woo dijo que Jess había llegado puntualmente como un fantasma y que lo había estado esperando por mucho tiempo. Declaró que si Jisen ganaba, aquellos que apostaran por él ganarían el premio gordo. Sin embargo, solo el 10% de las personas habían apostado por su nombre. Agregó que él mismo también había hecho una apuesta por Jisoo. A sus ojos, Jisen era un bastardo hambriento de caza. Le pidió al joven que mostrara su potencial completo ese día. Los dos luchadores principales se pararon cara a cara mirándose el uno al otro tratando de descifrar algo en el otro. El joven, Taun, se quitó los audífonos, preguntando si Jisen era el estudiante de transferencia, arrojó los audífonos a alguien en la audiencia y les pidió que reprodujeran esa canción. Se quitó la camisa y declaró que era hora del espectáculo. Los dos se posicionaron listos para el enfrentamiento, comenzaron a intercambiar golpes y Jason invariablemente los esquivaba todos. Aterrizó un puñetazo en respuesta, que su oponente defendió. Continuaron probando las habilidades y límites del otro. Entre puñetazos y patadas, solo Tae-yoon estaba recibiendo los golpes. Después de unos cuantos intercambios rápidos, pronto se dio cuenta entre todos los oponentes que había enfrentado hasta entonces, el nivel de Jisen era diferente. La situación era escalofriante ese día, pero no se dejaría intimidar. En el momento en que terminó ese pensamiento, recibió un puñetazo en la cara. Jisoo aprovechó la breve apertura cuando Taun bajó su guardia. El luchador no se desaceleró, continuando entregando múltiples golpes a su oponente, sin darle oportunidad de contraatacar. Los dos amigos de Jan vitoreaban con cada golpe que aterrizaba. Taong se estaba enfureciendo porque la expresión del joven permanecía sin cambios, se estaba convirtiendo en el saco de boxeo de Jason. El maestro, observando a través de las cámaras, se preguntaba qué estaba mal con el chico en el que había apostado. La multitud comenzó a molestarse porque Lee Tae-yoon no estaba atacando. Pidieron que subieran el volumen de la música para ver si el chico se motivaba más. Al unísono, comenzaron a gritar el nombre del joven. La música y los gritos de la multitud comenzaron a motivarlo. Mientras tanto, Jisen encontraba esa voz peculiarmente familiar. Esta distracción hizo que recibiera sus primeros golpes. La audiencia a su vez se vigorizó y se preguntaba cuál era la canción. Un joven respondió a otro que era el Akan, un grupo de chicas muy popular en ese momento. Jisoo entonces recordó a una chica que le había dicho que cuando su grupo debutara, se convertiría en el novio de una estrella del pop.
En el pasado, la chica le cuestionó sobre sus sentimientos respecto a esa situación, le aseguró que los productores garantizarían su debut, siempre que mantuviera el contrato, y estaba ansiosa por saber si podía cumplir esa condición. Mientras tanto, sus amigos lo invitaban a salir, él la tranquilizó, diciendo que sin importar tu elección, para mí, será la respuesta correcta. La chica, inmensamente complacida con sus palabras, le agradeció, declarando que, eres la única persona en quien puedo confiar, mi verdadero santuario. De repente, los gritos de la audiencia lo trajeron de vuelta a la realidad de la pelea, debido a su falta de atención, comenzó a recibir una ráfaga de golpes, sus amigos, aprensivos, se preguntaban sobre la razón de su letargo repentino. Tao NG a su vez comenzó a subestimar a Jisen, pensando que el oponente solo había sido excesivamente cauteloso hasta entonces. Con eso, Tao NG se sintió completamente confiado en la victoria mientras la audiencia eufórica incesantemente coreaba su nombre. Sin embargo, la música resonando desde la radio causó que Jisen perdiera el control de la pelea, fue empujado incesantemente hacia atrás y sus amigos no sabían cómo intervenir. Rápidamente, se dieron cuenta de que la música fuerte podría ser la causa de la distracción y se dirigieron a la fuente para pedirles que bajaran el volumen. El chico sin embargo respondió groseramente, ocúpate de tus propios asuntos. Sandman entonces argumentó que Jisen no puede concentrarse debido a la música. En respuesta, se burlaron de él, declarando que el callado no tenía suficiente fuerza para ganar. En ese momento, Goamin agarró el altavoz y salió corriendo, aunque intentaron detenerlo, logró apagar la música. En la mente del protagonista, escenas del pasado desfilaban, la chica rompió con él, declarando que ya no deseo estar involucrada. Anunció que desde este momento, ya no nos veremos, afirmando estar harta de la situación, le dio la espalda y se fue, dejándolo llamándola, la llamó desesperadamente hasta que fue contenido y removido de las instalaciones por guardias de seguridad. Mientras Jisen estaba perdido en sus recuerdos, Tizun continuaba aterrizando golpes, la victoria parecía inminente, solo necesitaba unos pocos golpes más para terminar la pelea, y así lo hizo, golpeando a Jison con golpes adicionales. Jison cayó de rodillas al suelo, aún con la imagen de la chica en su mente, justo cuando Tao NG se preparaba para el golpe final, con el objetivo de terminar el combate. Todos los espectadores creían que la pelea había llegado a su fin. Sin embargo, al sentir la patada inminente, Jison esquivó con agilidad sorprendente, su mente parecía haberse reconfigurado, y reactivó completamente su cuerpo, cargando furiosamente contra su oponente, aterrizó un puñetazo devastador al rostro de Tao NG, que lo envió con fuerza al suelo. La multitud estaba impactada por tal fuerza, Jison no se detuvo, pateó el rostro de su oponente de nuevo, el rival escupió sangre, desesperado, sin entender qué estaba pasando. Kim Jin-woo ya se había dado cuenta de que el resultado de la pelea estaba sellado. Los fanáticos de Jisen vitoreaban mientras el resto de la audiencia cayó en silencio. Taeyun estaba completamente desorientado ya que había dominado el combate segundos antes, pero ahora estaba siendo pateado como si no significara nada. Jisen mostraba una mirada y aura aterradora, tirado en el suelo, su oponente le suplicó que se detuviera. Sin embargo, el protagonista ignoró y pateó el rostro de su oponente una vez más, continuando entregando patadas repetidas. Luego todos comenzaron a cuestionar qué estaba haciendo, temiendo que pudiera matar a su oponente si continuaba de esa manera. Jison, sin embargo, parecía poseído por una rabia ciega. Los presentes le preguntaron a Kim Jin-woo si Jisen no terminaría matando a su oponente si continuaba con esa intensidad. Sin embargo, en lugar de mostrar preocupación, parecía complacido con la sed de sangre del joven, se regocijó, imaginando que Jisen sería un éxito de taquilla y se preguntó quién debería ser el próximo oponente para crear un combate aún más emocionante. Sus amigos entonces intervinieron en la pelea, conteniéndolo y declarando que ya había ganado. El profesor de Taizong estaba furioso presenciando la derrota de su favorito. Sin embargo, para Kim Jin-woo, lo que realmente importaba era quién le traía ganancias, y creía que Jis podía ser su aliado en ese sentido. Kim Jin-woo solo necesitaba convertirlo en un sabueso leal, él sería el único en entrenar al joven. Jison volvió en sí, pero su oponente ya estaba casi inconsciente en el suelo. Kim Jin-woo lo felicitó por la victoria, declarando que su juicio no estaba equivocado. Le dijo al chico que mostrara la misma mirada loca en el próximo combate también. El dinero de la pelea sería entregado a través de su agente. Después, Kim Jin-woo se fue y los dos chicos lo siguieron. Los dos, tratando de ser amigables, lo invitaron a celebrar la victoria. Yes, sin embargo, simplemente abofeteó la mano de Goamin como advertencia de no tocarlo, luego se fue, dejando a los chicos confundidos. Un poco más allá, mientras pasaba frente a una tienda, escuchó un sonido familiar y al mirar hacia arriba, vio el show de Isaac Khan en una pantalla. La entrevistadora preguntó si estaba consciente de la magnitud de su popularidad actual. Ella respondió que sentía el aprecio de sus fanáticos por sus esfuerzos incluso en sus momentos de debilidad y les agradeció. Sean Minutos y Goaman, quienes aún seguían al chico, se volvieron curiosos sobre por qué se había detenido para ver el reportaje sobre Isaac. Luego recordaron que Jis había estado actuando extrañamente desde que escuchó su música, concluyeron que era un hater de ella y no podían imaginar que la cantante tuviera detractores.